de petróleo sobre la producción de 900.000 barriles, 922.000 barriles. En cifra promedio, eso quiere decir que hubo picos sobre el millón en algunos meses del año. Esto habla del impulso que ha estado teniendo el sector petrolero y sin duda una parte de ese impulso es la operación de las empresas mixtas, casos como el de Chevron o el de otras empresas que han estado aquí o que están acá, que tienen más de 100 años de presencia en nuestro país. Ahora, el hecho de que se puedan revertir estas licencias, porque además se han honrado compromisos de pago con esto, buena parte, más de la mitad de la deuda, Chevron ya debería, según se conoce extraoficialmente, haber sido pagada. Claro. ¿Qué podría estar ocurriéndole al mercado petrolero y qué podría estar pasando con estas licencias? ¿Puede Estados Unidos quitarle esa posibilidad de seguir operando y perder una operación tan antigua a una empresa como Chevron? Bueno, hasta la primera semana de diciembre el director de Chevron no había recibido algún comunicado, ¿no?, por parte del grupo de personas que iba a asumir el día de hoy, pues, con Trump la primera magistratura. Sin embargo, la política exterior y económica exterior del gobierno de Trump hacia Venezuela hay que verlo porque ya tuvimos unos 4 años de Trump y durante esa época, de alguna manera, el tema de las sanciones fue patente y la visión hacia Venezuela fue muy particular, ¿no? En el caso que nos ocupa, el nivel de dependencia que tiene Venezuela de la generación de ingresos por la vía tradicional, ¿no?, con exportaciones de crudo, de la mano de la habilitación de estas licencias, permite que la economía venezolana pueda generar un flujo de caja suficiente como para poder hacerle frente a estructuras de gastos y todo lo que de alguna manera amerita el gobierno de Venezuela desde el punto de vista de funcionamiento. Si esto llegara de alguna manera a suceder, el hecho de revocar licencias, vamos a sentir el efecto, claro que sí, desde el punto de vista de flujo de caja. Sin embargo, ya el gobierno nacional lo ha verbalizado, no hay un mercado A, hay un mercado B, hay un mercado C, hay un mercado D. Sin embargo, el tema de esto es quizás las condiciones en las cuales el crudo venezolano tendría que ser llevado a estos mercados a descuento, en otras condiciones. A la experiencia que ya tuvimos. Exactamente. Entonces, de alguna manera, Venezuela tiene ya 10 años de experiencia con el tema de las sanciones. Ya tenemos una experiencia de un Trump y más bien es como la política económica de Venezuela y desde Venezuela puede estar esperando sus primeros pasos en este juego de ajedrez para ver hacia dónde se van a orientar. Hay negociaciones, hay conversaciones, se está tratando en lo posible de que eso no pase. Sin embargo, tenemos que recordar casos como el de Irán, que ha estado sancionado por muchísimo tiempo y nunca ha bajado sus niveles de producción, por el contrario, es uno de los mayores productores y se ha mantenido su situación y ha mantenido su operación. Claro, sabemos que buena parte de su actividad o de su industria no tiene la infraestructura americana, como es el caso de Venezuela, pero bueno, es que es lógico porque hay una cantidad y nuestro socio original siempre ha sido Estados Unidos. En situaciones como esta y que volviésemos a un momento de sanciones, pareciéramos ver a un Trump que espera negociar con esto algunas otras condiciones dentro de lo que es su política exterior y de los beneficios. Quizá no veríamos un Trump tan radical como hace algunos años atrás, aunque tengamos a Marco Rubio allí. Bueno, tenemos a unos nombres muy particulares en algunos cargos muy específicos hacia la economía y las relaciones exteriores de Estados Unidos, sobre todo hacia América Latina, ¿no? Pero otra vez, ya Trump tiene una experiencia de lidiar con América Latina y el Caribe y con Venezuela. Las condiciones son totalmente diferentes luego de la administración Biden y es cuestión de ver otra vez cuáles son los primeros pasos. Hasta ahora pareciera que tenemos un Trump más negociador, más abierto o más cercano al tema de conversar, de hablar, de pactar. Ahora, dentro de esto, los efectos que tiene para la economía venezolana, el tema de nuestra economía y de cómo se están manejando las cosas en este momento en el país, la administración de Nicolás Maduro y las políticas económicas. En su discurso a la nación, en su presentación de memoria y cuenta, el presidente Nicolás Maduro señalaba que hay una cantidad de objetivos que lograr en materia económica, volvía sobre el tema del ahorro y algunos mecanismos digitales, no puntualizaba respecto a qué podría estar haciéndose allí. Sin embargo, cuando hablamos de mecanismos de ahorro en el país, debemos recordar que hay una tasa de interés que está muy por debajo de los niveles de inflación que registra el propio Banco Central de Venezuela, que no es atractivo en este momento. Se ha vuelto a usar el bolívar por un tema de tipo de cambio, por desplazamiento de tipo de cambio, pero no por una política macroeconómica
económica que haya sido efectiva para controlar o para darle valor a la moneda. ¿Qué podríamos estar viendo o qué deberíamos estar viendo? Bueno, 2025 tendría que ser un año de corrección, ¿no? Un año de corrección y de hilvanar y conectar con el sector productivo. Pasamos de 18 motores productivos a 13 motores productivos. Pasamos un motor 17, por ejemplo, que era el de la criptomoneda, a un motor 9, que es el de Bolívar Digital. Se hace el anuncio, pero no se ve el detalle, ¿no? Y es importante ver cuál es el detalle y qué es lo que quiere el Ejecutivo Nacional desde el punto de vista del sistema financiero para elevar otra vez ese estatus de ahorro en Venezuela. Además, el tema del crédito, porque necesitas apuntalar también los empleos y para eso hace falta inversión y la inversión necesita crédito. La banca está también limitada en este aspecto. Sí, por ahí el tema del encaje legal es importante revisarlo, ¿no? Ya se había hablado de una leve reducción, hasta ahora el Ejecutivo no ha modificado de manera estructural su política un encaje legal alto. Por allí habían algunos industriales hablando de llevar el encaje legal a 25, eso no se puede hacer así de la noche a la mañana, eso corresponde a todo un elemento técnico que está detrás de la idea de si yo voy a permitirle al sistema financiero tener más dinero disponible para dar créditos a las personas naturales y jurídicas, debe existir entonces una contraparte productiva que pueda absorber esa cantidad de elementos. Entonces, de alguna forma, hilvanar la coordinación macroeconómica es fundamental. Recordemos que es coordinación de la política monetaria, fiscal, comercial y cambiaria. Y esos elementos deberían estar ya expuestos en el Acuerdo Anual de Política Económica, que en los primeros días del mes de enero se hilvana, se muestra y se lleva junto con la propuesta de presupuesto, que luego se convierte en ley, y de endeudamiento, que luego se convierte en ley. Evidentemente debe estar armado ya la estructura, ¿no? Pero necesitamos el detalle porque es información que debería estar en manos de todos nosotros, ¿no? Claro, porque además cuando retomas el Ministerio de Comercio Exterior, que existió y se eliminó cuando se fusionó con el Ministerio de Industria y Comercio, llegas a un punto donde si estás buscando comercio exterior es porque vas a producir algo en el país. Para producir algo en el país tienes que aumentar el crédito y tienes que las capacidades que pueden existir. Por el otro lado, y por último, ellos señalaban el caso de los emprendedores o del ecosistema para emprender. Las formas de emprender en Venezuela, además de regular todos los trámites para exportar o importar. Bueno, parte de muchas promesas que siempre han estado allí, pero como que se cumplen por pedazos y nunca se cumplen completamente y eso afecta a la economía. Sí, lo que pasa es que cuando yo retomo la idea de tener una figura a nivel administrativo que impulse el comercio exterior en Venezuela, como tú bien lo dices, a nivel de la economía clásica se exporta el excedente, ¿no? Entonces, bueno, primero tengo que producir para acallar la demanda agregada interna, pero buena parte de la demanda agregada interna se termina cubriendo con importaciones. Por la vía de creación de un ministerio para el comercio exterior, eso está interesante, pero por otro lado, entonces estoy aprobando exenciones arancelarias para una cantidad de códigos arancelarios para volver a inundar el mercado con producción no nacional, ¿no? Evidentemente debe existir esta coherencia no necesaria entre esta visión y no solamente es tener crédito para los productores en Bolívar, es tener también acceso a las divisas y por la vía del consumo necesariamente tenemos que tocar el valor real del salario, ese valor real del salario, hablar del salario mínimo, ese salario mínimo es la revisión desde el punto de vista del Ejecutivo, la nómina. Y volvemos al sector privado que se impacta por una ley del trabajo que tiene una cantidad de obligaciones muy importantes que se pueden ver impactadas si elevas los salarios y eso puede afectar un flujo de caja que no es dinámico en este momento. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy. Noticias Globovisión Economía.